como sede en la Ciudad de México. Vamos a dar inicio en la conferencia El papel de las calculadoras en tiempos de reforma, el caso del bachillerato internacional, dictada por el doctor Ricardo Cantoral Ubiza. Y para esto déjenme comentarles un poco sobre lo que ha sido la vida académica del doctor. El doctor Ricardo Cantoral Ubiza es investigador titular 3D de staff del Politécnico Nacional, director de la revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, RENIME, indizada en Easy Web of Science, Scopus y ERI, ex vicepresidente y secretario general del 2002 al 2016 de la Sociedad Matemática Mexicana, miembro SNI por 30 años ininterrumpidos, hoy nivel 3, ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias en el 2000, ha obtenido menciones y distinciones como profesor de mérito por el Ministerio de Educación Superior de Cuba en el 2016, medalla al mérito 45 aniversario de la Universidad de Camagüey, premio Ciudad Capital Alberto Castillo en el 2012, medalla al mérito en Ciencias y Artes 2007 de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, primer lugar del Premio Internacional de Investigación y Educación Matemática de la Consejería de Ciencia de la Junta de Andalucía en 1998, Premio Nacional PIMPES por la excelencia en educación superior, entre otros más. Actualmente desarrolla diversos proyectos con la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Además, sus proyectos no se limitan al escenario latinoamericano, pues es un investigador reconocido a nivel internacional. El doctor Cantoral ha sido muy cercano a los proyectos que hacemos con Casio, y él será que dicte la conferencia de este tercer encuentro de bachillerato internacional. Muchas gracias, doctora Méndez, y gracias a todas y a todos por estar aquí, por compartir unos minutos de su vida y de su sábado. Quiero hablar de algo que creo puede ser importante para todas y todos nosotros. Digamos, será una reflexión, pero quiero hablar de algo que viene, un poco un futuro. Y es importante entenderlo porque de eso dependerá cómo nuestra propia profesión se transforme. Y si logramos entender antes de tiempo, estaremos en mejores condiciones de cara a los cambios. Hablaré de alguna manera de elementos que caracterizan a la reforma actual mexicana y cómo esa tiene algunos rasgos que pueden ser interesantes para quienes están de cerca del modelo de bachillerato internacional. Es una mimetización interesante. Bien. El nuevo modelo educativo para media superior tiene en verdad un cambio muy singular. Me estoy refiriendo a las partes de contenidos, las partes de concepción, las partes que están mucho más vinculadas al quehacer del aula, no necesariamente a los aspectos de política pública o de política laboral, sino el contenido, a los enfoques que están detrás de la reforma. Detrás de estos movimientos hay una gran cantidad de académicos, profesores, investigadores, en verdad una gran cantidad, decenas, cientos de personas colaborando. De modo que estos esfuerzos hay que saberlos aquilatar y sobre todo entender, porque el país está cambiando muy rápido. El nuevo modelo tiene muchas características. Me voy a referir específicamente a matemáticas, específicamente a bachillerato. ¿Qué caracteriza al actual contenido mexicano? Se puede internacionalizar la frase de matemáticas al actual. Hay que estar vigente. Bueno, quienes hayan trabajado ya en otros sistemas educativos de media superior sabrán que en México el bachillerato no era parte de la educación obligatoria, sino hasta hace muy pocos años. Por lo tanto, eso significaba en concreto que tuviéramos una gran diversidad de opciones educativas, de todo nivel, calidad, orientación, de todo un poco. Y así en verdad imposible, así literalmente, que un joven
pudieran moverse de un sistema a otro sistema. Por ejemplo, alguien que empezaba a estudiar un bachillerato tecnológico, si quisiera cambiarse a lo pecuario, era complicado, porque no había los mismos contenidos, porque no se concebía igual, porque no se evaluaba igual, las claves del profesorado eran diferentes, era un problema, y el estudiante no podía moverse. Eso producía un fenómeno muy grave, inducía al abandono. Es decir, era un motivo muy fácil para que un joven dijera, pues ya no me gusto aquí, no me puedo cambiar, pues me voy. Y en un país que vive momentos tan complicados por la presencia del narcotráfico internacional, dejar a jóvenes del bachillerato sin escuela es dejarlos bajo la mirada de esas fuerzas. Es decir, un joven que abandone el bachillerato es susceptible de ser cooptado por estas fuerzas. Entonces es un problema en verdad social muy grande. Desarticulación familiar, violencia intrafamiliar, bueno, todos leemos noticias, ¿no? Desafortunadamente es una realidad con la que vivimos. La primera característica no era obligatorio, segunda característica no tenía el mismo modelo para diferentes regiones, orientaciones, etc. La otra característica es esta. Tiene una gran cantidad de contenidos que se han ido sumando así, agregando de vez en vez. Se hace una reforma y se deja lo mismo y se le agrega algo más porque alguien cree que es importante. Voy a dar un ejemplo. Revisando la primera versión que yo tuve de los programas de estudio del bachillerato nacional, del bachillerato general, ponían en cálculo la integral de Riemann y técnicas para calcular la integral de Riemann, cuando probablemente este joven se iba a dedicar a algo muy vinculado a un oficio o a una profesión técnica. Por ejemplo, iba a ser soldador o iba a ser electricista. Entonces, claramente ese concepto, pues sí, es parte del concepto humano, conocimiento humano, pero no era prioritario para su formación. Y quizás sí sería interesante para él entender dinámicas de flujo. Cómo se calientan los cuerpos, cómo podría modelar el crecimiento en temperatura, porque finalmente son cosas que se harán. Y es más, son cosas que son parte del conocimiento matemático también. Sin embargo, eso no está. Estaban contenidos clásicos. Mi hipótesis es que la currícula se volvió una especie de bote de desecho inorgánico. O sea, agrego algo más, algo más, y al final el pobre joven y el pobre maestro, la pobre maestra, tenían que cubrir en muy poco tiempo una gran cantidad de cosas. Entonces no se podía jerarquizar. ¿Qué es lo verdaderamente importante de esta asignatura? ¿Sobre qué debo yo poner el énfasis? No, eran un montón de temas. Bueno, señalé el caso del cálculo integral, porque, digamos, me brincó, pero igual había para todos los temas. La probabilidad estaba plagada de técnicas de conteo, no salían del conteo y nunca se planteaban problemas, por ejemplo, de la incertidumbre, el azar, el riesgo. ¿Qué significa el riesgo hoy día? ¿Cómo podrías medir el riesgo? Eso que es más cercano al interés del joven no está. Está contenido, aislados. Ni hablar de transversalidad. Es decir, no había manera de que un contenido, o sea, leyendo solo los documentos, siempre habría profesores con mucha experiencia que saben hacer estos pasos. Pero igual alguien no, simplemente sigue el contenido y el alumno. Entonces ocurría un fenómeno muy cruel. Es decir, 2 de cada 3 estudiantes que abandonaban el bachillerato en su primer año lo hacían porque no les gustaban ni las ciencias ni la matemática. Y eso es muy lamentable porque eso es parte de la cultura humana y les va a permitir encarar profesiones muy diversas. Pues, ¿cómo es posible que aquello que les va a ser de la mayor utilidad es el motivo del abandono? Es como sin sentido. Todo eso hizo pensar que hacía falta una sacudida, que había que arreglar ese tipo de cosas en bachillerato. Es otra historia para básica, ¿eh? Ahí es otra historia. En bachillerato había que hacer esto urgente. Entonces, no había tampoco una articulación con la educación básica. Se terminaba secundaria y la prepa era otra cosa.
la algoritmia dominaba, la memorización estaba al orden del día. Entonces, un estudiante, para vivir ese sistema, pues esencialmente lo que tenía que hacer era grabarse de memoria la ecuación de segundo grado, los diagramas de árbol, grabarse de memoria las técnicas para derivar o para integrar, grabarse de memoria. Entonces, claramente estábamos generando un grupo muy grande de mexicanos, que es el bono demográfico que hoy tenemos, pues que no les gusta la matemática y la ciencia. Por lo tanto, ni la ingeniería ni la técnica. Y ellos van a dirigir el país. Entonces, imagínense ese fenómeno tan grave. O sea, muchos de esos van a decir pronto, ¿y para qué estudias matemáticas? Borra eso de todos lados y ni se requiere, ¿no? Cuando no, es parte de una mirada. Bueno, en el fondo yo lo diría así, no se promovía un pensamiento matemático en el sentido pleno. Es decir, no había un pensamiento crítico, no se construían juicios a partir de datos, no se reflexionaba, no había un pensamiento reflexivo. Había un poco de deducción, pero más bien de parte del maestro. El maestro deducía cosas frente al alumno. Había algo de inducción, pero lo que sí no había era pensamiento abductivo. Eso estaba carente por completo. El pensamiento abductivo es fundamental en matemáticas y en general en cualquier acción creativa. Se parece mucho al pensamiento, de hecho es parte de la lógica, pero está como olvidado. Todos pensamos en deducción, en inducción, pero no en abducción. Voy a dar un cierto ejemplo. Cuando uno ve una película y hay que descifrar un enigma, no sabes quién fue el culpable, pero el director es hábil que te presenta escenarios posibles para cualquiera. Entonces todo el mundo está descifrando. Yo creo que es el mayordomo, yo creo que es aquel, ¿no? ¿Te fijaste cómo lo vio? Es decir, está uno construyendo juicios a partir de pistas. Y pistas que te pueden hacer equivocarte. Entonces, uno va descartando pistas sobre el hecho evolutivo de la historia. Si yo tengo mi hipótesis que este es el asesino, pero luego aparece que no, ese estaba dormido, ¡pum!, lo borro de mi lista. Pero yo creía que era él. Esa forma de pensamiento utiliza es crítico, es reflexivo, ¿no? Opera bajo hipótesis, lanza una hipótesis y si la logra negar, la mata, la quita. Si no la logra negar, la mantiene. Bueno, pues esa forma abductiva de pensamiento es la que se usa cuando se está ante un problema que es nuevo. No tengo un algoritmo. Tengo el reto, pero no sé qué hacer. Empiezo a pensar así. No, yo propongo que hagamos esto. Pues vamos a hacerlo. No lo dio. Pues hagamos otra. En geometría pasa mucho cuando hacemos problemas geométricos, que no sabemos la solución. Hacemos el enunciado de algo y todos nos quedamos viendo. Y de pronto alguien dice, ¿por qué no trazamos esta diagonal? No tiene sentido. O sea, la abducción, la hipótesis abductiva es, yo asumo una hipótesis que sé que puede ser falsa, pero la asumo como cierta y la confronto. La dejo vivir y la confronto. Esa hipótesis abductiva es la que usa todo científico, todo tecnólogo, en todo momento. Hace la tecnología. Yo no sé en verdad cuánto es, pero sé con más o menos cómo es. Ni deduje ni induje. Esa forma, el pensamiento humano, de hecho Aristóteles la señala, pero por alguna razón se fue como diluyendo en la escuela y no está, o no está explícitamente. Y sí, se deduce, se induce, pero no se produce. Bueno, pues entonces, esta parte había que ponerla más en el centro, lo abductivo. Y era un escenario estupendo, porque a la parte se lleva álgebra, por ejemplo, se lleva lógica. Y lógica, los compañeros de humanidades hablan de que para ellos la lógica no es la lógica clásica, verdadero o falso, sino quieren desarrollar la lógica como una forma de argumentación ante la vida, argumentación razonada.
esa forma de argumentación razonada también es abductiva. Entonces yo podría hacer abducción en álgebra, reconociendo patrones numéricos y de ahí intentando inferir comportamientos globales, y en lógica desarrollo argumentos a partir de hechos específicos, planteo como hipótesis, y lo que hago es, fíjense qué belleza, construir sobre algo que no sé, una historia plausible. O sea, tener la capacidad de secuenciar eventos a partir de la plausibilidad, no de la seguridad. Esa forma de pensamiento es típicamente matemática. Ya que se tiene por la mano la solución, ya puedes demostrar, ya puedes inducir, ya puedes... Pero esta primera parte, la escuela la borró un poco. Hasta donde yo he revisado con modelos suyos, en bachillerato internacional, estas formas sí se dejan vivir. Sí aparece esta posibilidad, pero en la escuela tradicional no. Está como más rígido. Entonces imagínense ustedes un joven inquieto, que no le gusta aprenderse las cosas así como de memoria. Y le dices, apréndetela, porque si es X a la 40, pues es 40, por X a la 39, sí, pero si es ya, pues lo mataste. Si la gente fuera a jugar, no le hicimos ninguna chance de construir una historia. Bueno, entonces había que hacer con las propuestas esto, permitir todo este tipo de cosas. Reducir la cantidad de contenidos para dar mayor espacio a la abducción y dar más autonomía al profesor, o sea, que el profesor pueda decidir, la profesora pueda decidir. No, en esta materia, en verdad, el tema siempre más duro es este. Te voy a dedicar el doble del tiempo. Tienes una carga menor, tienes el tiempo para hacerlo. Un maestro muy joven se va a poder sentir angustiado, porque dice, oye, me quedan 2 semanas. Porque se fue como literal, ¿no? Bueno, ahí importa el trabajo colegiado. Que los compañeros digan, no, mira, conviene que aquí te detengas, porque esta es una zona que aunque el joven aparentemente resuelve bien, en verdad no entendió. Mirarles esta pregunta y vas a ver. O sea, este acompañamiento de academia, que en principio toda escuela debe tener, o toda debe tener, no siempre se tiene, fundamental. La vida académica va a ser fundamental bajo este modelo. Bueno, ahora, ¿cómo se estructuró entonces? Si no se quería hacer de esa manera, teníamos que reorganizar la estructura de una forma nueva. En lugar de hablar de cálculo diferencial integral, números, funciones, límites, continuidad, etc., había que buscar ejes que fueran transversales, que pudieran funcionar en distintas temáticas, pero que tipifiquen a lo que sería antes una asignatura. Por ejemplo, un eje, toda la currícula nueva va a estar sobre ejes. Pues organiza y articula los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores, que son típicas de las competencias, de los campos disciplinarios, y es el referente para favorecer la transversalidad. O sea, un eje es lo que va a permitir la transversalidad. Por ejemplo, en lugar de hablar de cálculo diferencial integral, el eje va a ser pensamiento y lenguaje variacional. O sea, todo aquello que me permite hablar de procesos de cambio, procesos de crecimiento, y eso lo puedo llevar a la biología, a la ecología, a la física, al cálculo, a las propias áreas de las ciencias sociales. Por ejemplo, cómo se propaga un rumor, con qué velocidad se propaga un rumor. Los políticos lo saben bien, qué día deben soltar el rumor. Bueno, ustedes están grabando todos, pero no. ¿Cuándo propaga el rumor? ¿Cuándo tiene más efecto? ¿Saben bien cuándo? Miren la velocidad y todo. Son flujos. Bueno, pues esos flujos hay formas de pensarlos. ¿Cómo evoluciona un flujo? Ese es un poco el tema. Bueno, entonces, los ejes tienen componentes, que aquí se empiezan a observar lo que el profesor va a distinguir como un contenido. Genera, integra los contenidos centrales y responde a las formas de organización de cada campo. Las primeras son transversales, las segundas se van metiendo al campo disciplinar. Y el contenido central va a ser aquello que no se podría quitar.
Esos son los aprendizajes fundamentales de lo que antes se llamaba álgebra. Pero que hoy, eso cuando hagas tu rearreglo, eso conserva. De lo que va a quedar un tiempo. Esto exige de niveles de profesionalización mayor el propio profesorado. Por lo tanto, la formación continua, el desarrollo profesional van a ser o deben ser más importantes. Son retos para el país. Después, la estructura sigue con contenidos específicos, ya corresponde a los contenidos centrales y se establecen alcances, profundidades. El aprendizaje esperado son descriptores de lo que la gente va a poder hacer a partir de estos principios, digamos, generales de aprender, aprender a hacer, aprender. Se tiene que volver un descriptor. Al final, ya que trabajamos, el joven, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe poder hacer? Antes yo diría resolver una ecuación de tal tipo. No, ahora yo diría reconocer en tal cosa. O sea, eso requiere de estrategias, incluso tecnológicas nuevas. O sea, la calculadora de modo va a jugar un papel. Pero también la vida real y laboratorio. Lo que ellos hacen en sus áreas de ciencias, en la práctica, en la vida cotidiana, cómo se modela en un mercado, en fin. Y los productos esperados. Bueno, ahora, pero entonces, ¿qué hacer? Tenemos que asirnos de algo fundamental. Decimos, para la matemática, en verdad, no interesa tanto los nombres de las asignaturas. Yo puedo aceptar que los puedo cambiar, pero lo que no podría aceptar es que la matemática olvide este hecho. Su problema fundamental es el problema del significado. Es decir, si tú me das una fórmula, la que quieras darme, yo debo tener formas, independientemente de la edad en la que yo esté, de darle un significado a esa fórmula. Entonces, el problema del significado en matemáticas es clave porque los objetos con los que trabajamos pues son abstractos. Si no tienen en sí mismo un significado. O sea, todos saben, la definición en el fondo estricta de que algo es abstracto es que captura los significados de muchas cosas, pero en sí misma ella no es un significado. O sea, yo abstraje de los significados algo, ¿no? Que es general. Bueno, eso general es lo que supuestamente un alumno debe tener. Pero eso en general no puede venir si no es por la abducción, por la inducción, por la deducción de casos específicos. Pero lo que abstraigo no tiene en sí mismo el significado, sino lo va a tener de las experiencias que vivió. Dicho en otros términos, el significado de la derivada no está en su definición. Está en los escenarios de los cuales yo abstraje esa definición. ¿Qué es la razón de cambio? ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es la inclinación? ¿Qué es la forma de medir crecimientos? Bueno, si yo leo la definición, no dice nada de pendiente, no dice nada de... O sea, yo se los doy. Un maestro lo sabe, pero el alumno no. El alumno ve la definición y nada más vio eso. Entonces, dar significado es el problema central. Y dar significado entonces debe provenir de otras experiencias. ¿Qué es el número? ¿Qué significa mayor o menor? ¿Qué significa la proporcionalidad? Etcétera. Ese es el problema que no queremos perder con cualquier cambio educativo. Entonces, estas experiencias de significación se deben fortalecer por recursos, mediaciones, en fin, pero que permitan articular y usar el conocimiento. Ese es el punto clave, usar. Entonces dijimos, ¿qué y cómo cambia el currículum de matemáticas de la media superior? Pues esto. El cambio fundamental que se propone consiste en enfatizar el valor de uso del conocimiento matemático por parte del estudiante, no de nosotros en la clase, sino que el joven lo puede hacer. Entonces hay que buscar las actividades que puede hacer, las que puede llevar a cabo, las que le conducen al aprendizaje esperado. Ahora, ¿cómo evolucionamos en reformas? Este es un diagrama que ya amplié ahora. Es la primera vez que lo muestro. Y es un poco una mirada del futuro.
Antes nos organizamos por temas, aritmética, álgebra, geometría, etc. Después nos fuimos por X, sentido numérico y pensamiento, forma y espacio, manejo de la información. Luego nos fuimos por competencias. Y hoy, en verdad, lo que vamos a concretar es por prácticas que se articulan sobre pensamientos. Pensamiento aritmético y lenguaje algebraico, pensamiento y lenguaje variacional, lo que se llamaría pensamiento visoespacial, que sería un poco geometría, geometrización, análisis del espacio, propiedades, pensamiento estocástico. Y esto se va a organizar sobre la base de modelos cognitivos que empiezan por la acción y terminan por las prácticas socialmente compartidas. Y esos son los nombres de los ejes que se están proponiendo. Del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico, el primer eje. Del tratamiento del espacio, la forma y la medida, los pensamientos geométrico y trigonométrico, los lugares geométricos y sistemas de referencia, el pensamiento geométrico al analítico, pensamiento y lenguaje variacional, el manejo de la información, al pensamiento estocástico. Es decir, imagínense este hecho. Es claro que si viviéramos en una región en la que llueve mucho, que hay huracanes, todo el mundo sabe que tiene que cuidarse de eso. Tienen técnicas, de hecho. Cuando hay señales, se cubren, ponen en las ventanas protección, se protegen, las cosas que están sueltas las fijan. Se tienen estrategias. Si llevamos a alguien de la ciudad, cualquiera de nosotros, y se va a un lugar de esos, siempre se espanta. O sea, no sabe ni qué hacer, no sabe qué hacer. Tanta agua le espanta. No sabe cómo comportarse ante el riesgo. Es más, no tiene tampoco una noción de riesgo formal. No sabe que el riesgo es un poco probabilidad por un conjunto de parámetros o factores. O sea, no lo sabe. Pero sí puede calcular la probabilidad. Si tú le dices cuál es la probabilidad de sacar una roja, si son 5. Sí, pero en la vida no va a estar sacando 5 y eso. Pero sí va a vivir cosas de riesgo. El riesgo lo aumento en esos lugares si vivo en la vereda de un río, ¿no? O el riesgo lo aumento si vivo en el litoral tal cual, o si mi casa está... Pero eso lo sabe la gente que está allá, pero no la gente que está afuera. Entonces, ¿cómo yo podría desde la escuela desarrollar una noción de riesgo en donde la matemática entra en juego? Un ejemplo también clásico. Yo dirijo un hospital y tengo el presupuesto limitado, como ocurre en cualquier hospital privado o público. Tengo el presupuesto limitado. Y tengo que comprar las medicinas para el año siguiente antes de que sepa de qué se va a enfermar la gente. Imagínense que me equivoque y compro, bueno, la marca que sea, compro y nadie se enferma. Aumenté impresionantemente el riesgo de muerte de mis pacientes. Entonces, ¿cómo le hace un médico que dirige un hospital para reducir el riesgo cuando compra los medicamentos de un año a otro? No utiliza la probabilidad que está en la escuela. Utiliza esa probabilidad más otras cosas. Esas otras cosas que son los factores de la experiencia, la secuencia de datos, un joven lo debe poder desarrollar en ejemplos simples. ¿Cómo decidir? Voy a invertir. Aquí me dan tanto, aquí me dan tanto. ¿Qué haces? Medir eso. Educación financiera. Ya se me acabó el dinero, me fui de viaje y me faltan 2 días todavía de viaje y lo único que me queda es una tarjeta. Pero el dinero que tengo para pagar mi tarjeta es lo que tenía ahorrado para los útiles de mis hijos que empiezan ahora en septiembre.
¿Qué hago? El grueso de la población decide así de... Pues, muy pocos ponen pensamiento estocástico en juego. A ver, si reducimos aquí a tanto el gasto, uso del ahorro tanto, y esto así, optimizo el riesgo de no poder pagar. Ese pensamiento tendría que desarrollarse en la escuela. Bueno, eso, que es como contextual situado, tradicionalmente no está en la currícula clásica, porque están temas, ¿no? Esos son con muchos ejercicios, pero no están. Bueno. Los comparativos muestran, aún con países como Chile, que son economías muy cercanas a la mexicana, que la forma de los datos entre ellos y nosotros son esencialmente las mismas. Sin embargo, aquí se observa con toda nitidez que nuestra enseñanza en bachillerato sigue siendo típicamente memorística. Tenemos los mismos fenómenos de crecimiento que el chileno. Controlamos economía de cierta manera, y sin embargo en PISA tienen un resultado mayor ligeramente. ¿Por qué? Porque las prácticas pedagógicas nuestras siguen ancladas a mecanismos de memorización, que ya son hoy poco valoradas en este tipo de empleos, en este tipo de evaluaciones. ¿Cómo es hoy día la estructura? El bachillerato general tiene 5 horas de matemáticas 1, el tecnológico tiene 4 de álgebra, y así se distribuyen sus horas. O sea, los contenidos son esencialmente los mismos. Y eso es normal, o sea, la matemática tiene siglos, milenios. O sea, nadie espera que de pronto todo se borre. Hay que saber conservar lo que la humanidad ha construido. Pero ¿cómo lo mejoras? Esa es la pregunta, ¿cómo lo mejoras? Entonces, este acuerdo de Secretaría de Educación, que puso lo del marco curricular común, no me detengo, seguramente ustedes lo conocen, si no es de manera directa, sí indirecta, o porque han dado clase en otro lado, o porque conocen gente que da clase en otro lado, pero así se organiza la educación media superior. Esto es lo que norma en México la educación, es este acuerdo 444. Y las competencias fueron el primer intento de que esto ocurriera. La competencia 1 se construye e interpreta modelos matemáticos. Y la competencia 6 cuantifica, representa y contrasta experimentalmente o matemáticamente las magnitudes de los... Este experimental o matemáticamente, le podemos quitar el O y le podemos poner un I si aceptamos el pensamiento abruptivo. Con el pensamiento abruptivo sería contrasta experimental y matemáticamente, ambas. No es opcional, sino las dos se requieren. El manejo de datos es fundamental. Y hicimos un estudio de la red de competencias de todo el bachillerato, se hicieron números de competencias y se encontraron cosas muy interesantes. Por ejemplo, la asignatura típica de cálculo diferencial integral, que corresponde al eje de pensamiento del lenguaje variacional, son las que más competencias requieren. Por lo tanto, quiere decir que un joven en estas asignaturas va a memorizar más, porque requieres una complejidad mayor para entenderlo. Por tanto, tienes que tener ahí diseños de actividades experimentales en donde midan, calculen, modelen, para inhibir eso. Si no, no vas a poder dar tiempo. Entonces, sobre la base de que el valor de uso es lo que interesa, había que poner el énfasis mucho más en las prácticas que sobre los objetos formales. ¿Qué prácticas? Esta, modelación, conteo, cuantificación. Esta es una cosa hermosa, no la van a poder leer. Dice cómo se vincula con humanidades, con ciencias, con química, un saber matemático. Eso es muy padre. O sea, hubo un intento muy serio de vincular todas las áreas en la medida de lo posible. Ejemplos. La noción de variación como argumento de situaciones de cambio, tanto en ciencias como en matemáticas.
Por ejemplo, las gráficas en matemáticas no empiezan nunca en cero. Ponemos todo el eje. Como que no hubiera mundo, ¿no? Bueno, aquí sí importa, porque el tiempo que estás midiendo empieza a partir de algún momento. Tiempo inicial, cero en este caso. Aceleración, contratiempo es constante, velocidad, contratiempo, se mueve linealmente, posición, contratiempo se mueve de orden 2. En verdad lo que interesa aquí no es el hecho, que ya sabemos todos, que detrás de esto hay un modelo cuadrático, uno lineal y uno, digamos, lineal constante, sino lo que está en el fondo de esto es que la naturaleza del cambio tiene órdenes de variación diferenciados. Lo que quieres comunicar es que el orden de variación, un joven lo debe poder percibir. Y para eso hay que poner actividades. Estas posibilidades de acción sí son fundamentales, porque te permiten hacer simultáneamente lo numérico con lo visual, no necesariamente para obtener modelos, sino para tener explicaciones. O sea, no olviden la reducción, para construir historias viables. O sea, es hacer una narrativa sobre hechos posibles. Es como piensa el investigador, como piensa Sherlock Holmes. El perro no ladró, entonces el perro conocía al que entró. Sí, pero ¿qué prueba tienes? No, ninguna. Se ve, lo puedo percibir. Tengo el dato. Entonces, yo debo buscar acciones, y así se llama, acciones, sobre objetos directos, sobre medios, sobre objetos, que luego voy a organizar en actividades y finalmente las voy a tornar en prácticas socialmente compartidas. Voy a mostrar un ejemplo. Esto también lo hemos venido trabajando ya de muchos años, y en el caso nuestro se presentó por invitación en el Congreso Mundial más importante del ICME, en Hamburgo, las teorías que están detrás de los en diferentes regiones del mundo. En el caso personal, presenté esto que estoy diciendo acá, la teoría que está detrás, que digamos se llama socioepistemología, pero no es el caso en esta charla. Y así cada uno. La doctora Tig es una líder mundial en Francia, vive en Francia, pero es una líder con gran influencia. Ya Sugiro Sekiguchi trabaja mucho esto de los métodos de estudios de clase. Ana Sfar, que trabaja mucho en la reificación en Israel. Y yo, que trabajo mucho en la socioepistemología, que es esto de construcción social del conocimiento. Y se presentaron los 4 enfoques y fue muy interesante el debate, muy, muy interesante. Bueno, ejemplos. El guepardo sabe dónde va a moverse la presa y se lanza para cazarla a la posición en la que va a estar. Nunca se lanza a la posición en la que está hoy la presa. Si el guepardo se tirara a la posición que está la presa hoy, se parecería a las caricaturas del coyote, ¿no? Que nunca le da. Sino, él sabe dónde va a estar. O sea, tiene sistemas de experiencia construidos en su comunidad y genéticos que le permiten sobrevivir cazando y por lo tanto desarrolla un sentido de la predicción de la posición del cuerpo que se mueve. Utiliza claramente los sistemas nuestros, X, Y, pero utiliza formas. Estima velocidades, corre un rato junto a él para medir la velocidad, va midiendo, cuando se da cuenta que está a su alcance, tira. Que es la misma que un futbolista, lo digo a propósito, ¿no? O la que hace un beisbolista, un catcher, por ejemplo. Tercera base. Saben dónde va a llegar la pelota cuando viene hasta allá. O sea, no corren en la dirección contraria, saben a dónde correr. Bueno, pues estas mismas ideas son las que usó Newton, no es nada diferente. Se puso a ver cómo se movían los planetas, y como los planetas se mueven en el espacio, no hay ningún sistema X, Y, Z. Entonces, lo único que tengo para medir la posición de un planeta es al propio planeta, o de un cometa, que es el propio cometa. Entonces, lo capto ahorita, y a eso le llamo cero. Entonces, la siguiente posición del cometa la describo sobre la base de la anterior.
y la siguiente sobre la anterior. Entonces lo que genera es una tabla de valores de este tipo, en donde uso sistemas de referencia dinámicos, porque se están moviendo todos, para saber cuál es la posición futura. Bueno, pues eso es en el fondo el origen de todo el cálculo diferencial de Newton, todas las técnicas de Taylor, de todos los métodos de las quebradas de Euler. O sea, que va a aparecer en la educación superior, pero que en bachillerato puede aparecer como una experiencia de predicción de dónde va a caer la pelota si yo la tiro así. O sea, hay experiencias que el joven puede vivir, debe vivir. Y se usaron para descubrir leyes de la naturaleza. La ley de la gravitación universal. Ese es el origen del enfoque teórico. El problema del significado. Eso no es del bachillerato, claro. Esa fórmula es una fórmula que se llama fórmula integral de Cauchy, que así a priori no dice nada, pero si yo la empiezo a analizar, me doy cuenta que hay un Z0 aquí afuera, que está aquí como parte de este factor. Por lo tanto, cuando la Z valga Z0, esto se indefine. Entonces, para esta función, el Z0 es una singularidad. Esta es una curva sobre esta es una integral sobre una curva cerrada. Y lo que dice es que la integral sobre una curva cerrada de esta función es lo mismo que el valor que tiene la f solita en ese lugar. ¿Qué dijo eso? O sea, dicha así no se ve nada, pero si le empiezo a dar sentido, lo que dice es que si yo tomo un termómetro y me lo pongo en la axila, y me mido 3 minutos de mercurio, 3 minutos la temperatura, cuando lo vaya a sacar, yo mido y me da la información del interior del cuerpo. O sea, yo puedo inferir la temperatura de mi cuerpo solo sobre la base de la temperatura en la axila. O sea, la información en la frontera me da la información en el interior. Esta fórmula habla de esa idea. Entonces ya le estoy dando un significado a esa fórmula. Bueno, pues igual es con la aritmética y el álgebra y la trigonometría y la geometría del bachillerato. Tenemos que hacer que las fórmulas tengan significados. Pero solo pueden darse por la acción, la actividad y por las prácticas socialmente compartidas. Bueno, usamos las técnicas de descentración, que es no poner el énfasis en los conceptos tal cual, sino en las prácticas que lo acompañan. Y propusimos modelos teóricos. Esto ya es más teoría que entre nosotros podemos compartir, pero no está pensado ya para estudiantes o para públicos muy amplios. En verdad, toda actividad humana empieza por la acción sobre el medio. El niño explora a su mundo llevándose los objetos a la boca, va a empezar a suplir el pezón de la madre con un biberón, porque la cultura se lo da. Entonces va a aprender y va a tener una percepción semejante. Entonces por eso conviene que el biberón se lo dé con la mamá o alguien muy cercano, es un buen momento para el padre, porque mantienes el vínculo afectivo y estás nutriendo. O sea, ese cambio es justamente del paso de la acción a la actividad. El niño, el bebé, busca el pezón, pero no busca el biberón. Tiene que aprender a buscar el biberón. Y así siempre. Cualquier acción que empecemos empieza siempre con la interacción con el medio, aún sean estas cosas matemáticas. Y eso se dan normadas. Eso es algo muy fino. Por ejemplo, esta parte final explica algo que a veces es poco visible. Preguntas de este tipo. O sea, ¿por qué se inventó primero la máquina de vapor antes que la teoría analítica del calor? ¿O por qué el cálculo se inventó en Centro Europa y no se inventó en Asia? ¿O por qué razón el álgebra como tal nace a finales de la Edad Media, donde el mundo comercial se desarrolla intensamente? O sea, esas preguntas
son las que explican por qué ocurrieron las cosas en esos momentos. Por ejemplo, la matematización de la ingeniería se da hacia finales del siglo XVIII. Antes la ingeniería es típicamente empírica. Aquí mismo hay libros de esos ingenieros famosos de la UNAM, Vadillo y Carrillo, que simulan el modelo de Terzaghi de calor y lo aplican a la mecánica de suelos y logran en el país construir las presas que nadie en el mundo pensaba que se podían construir, gigantes. Porque antes de eso todo era empírico, o sea, matematizan. Entonces, ¿por qué se dan esas prácticas de referencia? Tienen que ver con el contexto, con la época. Eso el joven no lo ve. Uno sí, uno lo puede saber, es decir, entonces, sin esas prácticas de referencia, el joven es difícil que dé significado. Pero yo no le puedo contar la práctica de referencia porque exige de un nivel matemático más alto que lo que él va a estudiar. Entonces, tengo que buscar qué experiencias él puede vivir que le acerquen a la práctica de referencia en donde el objeto matemático adquiera sentido. Y voy a intentar mostrar. Voy a brincarme esto para pasar a la otra parte. Si es necesario, regreso. Para que yo construya la noción de función, yo como estudiante, necesito transitar al menos por dos momentos previos: magnitudes y cantidades, antes de que yo le diga que una función es una regla de correspondencia. De cierta manera. Yo tengo que trabajar con magnitudes y cantidades. Debo poder medir, debo poder contar, debo poder secuenciar, debo poder comparar. Y eso lo voy a expresar en esta idea de prácticas, que es esa tendencia que va a estar en este periodo, hacia el 2020. ¿Qué cosas puedo hacer? Este es un ejemplo del cálculo del área del círculo utilizando ideas prácticas. Tengo un círculo pequeño y un círculo grande. El círculo pequeño es al círculo grande, o sea, el área. El área del círculo pequeño es el área del círculo grande, como el cuadrado del diámetro del pequeño es el cuadrado del diámetro del grande. Esto sabemos, lo que quiere decir es una versión equivalente a decir que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Pero eso está dicho en un momento en donde no hay esta notación de pi por r cuadrado, sino domina la notación de razones y proporciones. ¿Cómo lo hacen? O sea, si no importa el tamaño del círculo, y siempre el cociente de las dos áreas es lo mismo que el cociente de los dos cuadrados, no importando el tamaño del círculo, quiere decir que este cociente es una constante. Entonces, si yo tomo el área entre el cuadrado del diámetro, eso va a ser una constante, siempre. Es lo que dice esa afirmación, es de Arquímedes, de hecho. Pero la belleza es lo siguiente. Él hace algo como esto. Imagina una báscula. Esta es una báscula y va a colocar un pedacito de este aquí colgado. Y lo va a equilibrar con un pedacito del cuadrado acá puesto. Hace toda la descomposición, cada segmento lo cuelga y al final se ve cómo la báscula se equilibra. Y esto lo hace con geometría, básicamente. Eso que él hizo no se acostumbra hoy día, porque tenemos un álgebra que es muy potente. O sea, yo haciendo una igualdad de la geometría analítica, tengo esa báscula. La ecuación de un círculo es una báscula, pero no se ve, no se ve la fórmula, ¿no? Pero lo hacían. Entonces, eso me da a mí lugar para diseñar una actividad concretita para alumnos que midan, que calculen, que estimen.
Esto me va a llevar a la proporcionalidad, que para los chavos es siempre un problema. Me va a llevar a la linealidad. De esto paso a esto. Y me va a llevar a la linealidad local. Crecimiento. Son las mismas ideas. Equilibrio. Bueno, pues la idea de equilibrio está en la naturaleza, está en la ecología, está en la biología, está en el entrenamiento lógico. O sea, la idea de la razón viene de, o sea, razonable viene de razón, y razón viene de establecer en la justa proporción. Pues se van pegando las cosas. Entonces, lo que uno tiene que buscar es cómo el joven puede vivir historias del conocimiento humano a partir de experiencias que sí está viviendo él, en lugar de que tenga que estar memorizando. O sea, no es que le vaya yo a decir esto, es lo que está detrás de lo que le voy a decir yo. Bueno, para no dejarlo en la teoría, lo hicimos prácticamente. Y trabajamos con profesores en el país. Cerca de 4,000 profesores. En verdad, si sumamos, ya cerca de 6,000. Y en un proceso largo de trabajo con ellos, descubrimos que los profesores logran sensiblemente mejorar su desempeño en matemáticas, con enfoques como los que estoy diciendo. Profesores promedio, o sea, no es gente muy conocedora de algo o muy desconocedora de algo, sino promedio. Como todos nosotros, sabemos un poquito más de algo, menos de algo, muy bien de algo. Sin embargo, descubrimos que hay una zona sobre la que hay que trabajar todavía más. Que, primero, no suben mucho en su desempeño. Suben, pero muy poco. Y segundo, no cambia la forma de los datos. Es decir, había zonas en donde los resultados eran muy malos al principio y el tratamiento que hacíamos volteaba. Pero esa zona no, esas preguntas no. O sea, hay al menos 10 regiones del saber matemático del bachillerato en donde los profesores muestran un dominio resistente al cambio. Por lo tanto, ese ya no es un problema de los profesores, sino típicamente es un problema del saber en juego. O sea, falta más investigación, no se sabe qué hacer ante ellos. 2, faltan recursos tecnológicos para lograr encararlo, y son cosas experimentales que deberían hacerse. Mira, si en condiciones más controladas puedes mejorar sensiblemente. Bueno, pues eso lo está llevando a problemas nuevos, es decir, toda reforma tiene como consecuencia otra reforma. Es decir, ninguna reforma es la última. Es obvio, es como un auto. Ningún servicio mecánico es el último. Todo el tiempo tengo que estarlo ajustando. Corrige. No opera bien aquí, compónlo. O sea, cualquier sistema dinámico requiere ajustes, pues, el tema. El cuerpo mismo. Yo voy al médico más veces ahora que cuando era niño. Así es. Bueno, pues todo esto se notó por ahí de los 90s y se narra, por ejemplo, en este artículo de Educational Studies, que es la revista más vieja de nuestra área. Es una revista de origen inglés y holandés. Y es quizás la más influyente. Ya no es la más grande, pero sí es la más influyente. Y desde entonces se señalan los trabajos mexicanos que se hacían ya sobre estos temas. O sea, estábamos ya trabajando sobre eso desde los 90. Y encontramos cosas muy importantes que hoy se están volviendo parte de la reforma. Eso es un progreso, que van a llegar a miles de jóvenes, millones de jóvenes. Y eso es importante para el país. ¿Qué dice aquí? Que había que tomar la idea del cambio en contextos
fuera de la escuela, en la vida real, e incorporarlos hacia la escuela. Y lo que hicimos fue estudiar cómo operaba el pensamiento humano sobre el cambio. Y lo primero que descubrimos es que era abductivo. No sabíamos lo de abductivo, además ni la palabra conocíamos. Pero nos dimos cuenta que había narrativas raras, que no podíamos explicar ni deducción ni inducción. Lo que había era secuenciación de hechos, como contar una historia. Y dijimos, bueno, pues eso se puede articular con las competencias, con las 6, y podríamos hacer un cambio. Voy a mostrar ejemplos que tienen que ver con estas ideas. Por ejemplo, normalmente para discutir las nociones de concavidad, normalmente se le deja ese trabajo a la parte simbólica. Es cóncava hacia arriba, así la segunda derivada. O sea, se simboliza el asunto y ya tenemos un indicador de concavidad, pero no dejamos que se hicieran acciones, actividades y prácticas para que el sentido de la concavidad se construyera. Entonces, un ejemplo de una actividad. Se le dan 3 tipos de recipientes. Primero, hipotético. Es importante que primero sea hipotético. Es importante que el joven primero lance una conjetura, o sea, que tenga... Esa se llama la hipótesis de abducción. O sea, te puedes equivocar, no importa. Pero yo digo que va a pasar eso. Y sí se equivoca. Un vaso como cilindro. Y uno de congelito de camarón. Esos 3, ¿no? La idea es que explique cómo se llenaría un recipiente, el vaso, pues, de agua, y que represente altura contra tiempo. No más. El objetivo no es que llegue a las derivadas, es que construya un lenguaje sobre el cambio. Pues en los 3 está subiendo. Yo, de hecho, la misma cantidad de agua a los 3, y los 3 va subiendo. Sube, es creciente. Pero aquí se mantiene como recto. Acá cada vez sube más rápido. Lo importante es que diga eso. Cada vez es más rápido porque cada vez es más chiquito, porque cada vez es más angosto, porque, o sea, lo que está haciendo es construir un significado a la concavidad. No es la definición, pero está construyendo un significado. Cuando uno define la concavidad, claro, pues es aquello, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo produzco una gráfica de línea recta más vertical? Pues algunos empiezan a decir, pues si hago el vaso más, no, incluso algunos dicen, si lo hago de lado, o sea, porque, ¿cómo dirías? Como que copia la forma de la posición con la forma de la gráfica. O sea, todo eso es válido, porque están construyendo el juicio, o sea, eso es pensamiento crítico. Lanzas una hipótesis, reflexionas sobre ella, la cuestionas, regresas y formulas un veredicto, digamos. Quien piense así, sin duda va a ser un mejor profesional, porque va a vivir escenarios en su vida de ese tipo. ¿Cómo hacemos para subir las ventas de esto? Yo me acuerdo mucho cuando yo estudiaba en París, había mapas del McDonald's que te decían cómo visitar París comiendo McDonald's. Y salías, comías y cenabas, o un tentempié en el medio, y decían, si camina de aquí a aquí, pasa por el arco de no sé quién, y todo. Tú veías y decías, y me dieron el tiempo, ¿no? O sea, más o menos cuando llegas aquí ya tienes hambre. Ahí está uno. Luego, cuando llegas por acá, bueno, si lo quieres llevar más hacia pensamiento crítico típico, dirías, McDonald's, ¿por qué es más rico? ¿Por qué es el inmobiliario más grande del mundo? ¿O porque es la cadena de hamburguesas más grande del mundo? Parece que es por ser inmobiliario. Ves en todos lados, ¿no? Pero buenos lugares.
Bueno, entonces, esta forma empieza a aparecer y la debe poner a nivel del cuerpo, es decir, debe llegar a, con su mano, empezar a decir esto. Es que es así porque a lo mejor no le sale la palabra, pero ya está el cuerpo actuando, son acciones sobre el objeto, y la concavidad se está construyendo. Después él va a ver propiedades, por ejemplo, una propiedad matemática de la concavidad positiva es que para cualquier secante, eso es un problema de álgebra, para cualquier secante que yo tome entre dos puntos, la curva siempre está por debajo. Y esa es una desigualdad matemática que luego toma nombre de algún francés famoso. Pero la idea es que construye sentido del cambio. O sea, lo que yo quiero es que construya el sentido del cambio, porque es el cambio lo que es transversal. No la definición de la desigualdad de los tiempos. El cambio. Si logro que lo construya, ahora puedo decir cómo haría una concavidad mayor, cómo haría una concavidad menor, cómo produzco una gráfica nueva que combine concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. O sea, ya tengo un escenario donde el joven puede usar abducción, da argumentos, regresa, toma datos, también puedes medir ahí, tomas datos, mides altura, haces gráficas, de datos haces gráficas, y generas todo un debate colegiado de pequeños grupos, de 2 o 3, en fin, hay manera de hacerlo a partir de eso. Este es el ejemplo. Tomo una serie de fotografías de un motociclista. Yo lo que quiero que observen de verdad es lo siguiente. Lo que me interesa de esa gráfica, además de lo bonita que es, me interesa que se den cuenta, la posición del motociclista es diferente en cada uno de los lugares. Y que si el fotógrafo hubiera tenido el tino para tomar justamente en el máximo, no lo tomó, o el disparador, pues, estaría plenamente sentado. Es el único lugar donde el motociclista está sentado. Y claramente el motociclista pues, no sabe cálculo. O sea, en el máximo la tangente es horizontal. La moto está así. Su centro de masa queda perfectamente alineado en esta posición. Su centro de masa de todo este objeto pues va sentadito, no tiene que hacer ningún movimiento para reequilibrar. Bueno, ese es el escenario natural para desarrollar otro ejemplo como optimización. Bueno, eso lo puedo hacer también con datos. O sea, ir de datos, tomar las fotografías, hacer los tiros, tomar las imágenes, los videos, hacer las gráficas. Es decir, todo ese espacio no es para que construyan la ecuación, eso es trivial. Es para nosotros, es trivial. Lo que es complejo es que construya un lenguaje. Solo si construye un lenguaje del cambio, es que los objetos matemáticos que pretendemos enseñar serán estables. Si no, solo serán algoritmos. Que tampoco es tan grave. Si le damos algoritmos, después de 10 años le van a significado solito. Pero corremos el riesgo, bueno, de que a lo mejor ya no quiera estudiar eso. Otro tipo de ejemplos son los de la proporcionalidad. La proporcionalidad está en los guisos, está en las encuestas de salida de las campañas de las votaciones, está, los principios de continuidad están presentes, nadie espera saltos abruptos. Por eso es sospechoso cuando un PREP, por ejemplo, deja de mandar información. No, me acuerdo que me dejes ver, porque en el fondo la gente sabe que hay un principio de continuidad, o sea, no va a poner
Y si ocurre, lo juzgarán políticamente, no lo juzgarán empíricamente. Con razones justas. Bueno, la proporcionalidad, en lugar de solo reducirla a los temas típicos, semejanza de triángulos, lectura de distancias medidas, de distancias inaccesibles, trigonometría, podríamos usarla también para las áreas de ciencias, o sea, las medidas del cuerpo, por ejemplo. O sea, los cuerpos son proporcionales, con márgenes naturales, por la variabilidad, ¿no? Si tomo los datos del índice cintura-cadera, ese es un dato muy interesante, y solo que aquí sí hay que tener cuidado con la edad y todo, con los temas de bullying y eso, pero bien manejado y con un buen tratamiento se puede hacer. El primer lugar donde la grasa se va a acumular es aquí. Es una zona donde el tejido adiposo va a hacer que muy rápido aquí se queden sedimentos de grasa. Entonces, lo primero que me va a subir es la pancita, el vientre. Pero si aquí sube ese tejido, significa que mis propias venas, arterias también tienen esa grasa. Entonces, el riesgo de infarto es mayor si este lugar es mayor. Entonces, yo puedo medir, hacer razones. La forma normalmente del cuerpo humano es, si es hombre, somos más como cilindritos. Entonces, la cintura mide más o menos lo mismo que la cadera. Entonces, el cociente pues es 1. O cercano a 1. La mujer suele tener la cintura más angosta que la cadera. Entonces, el cociente va a ser cintura entre cadera menor que 1. Está en todo 8. Entonces, si yo estoy muy por arriba de 1, tengo más riesgo de infarto que alguien que no esté muy arriba de 1. Si la mujer está mucho más cerca del 1, tiene más riesgo de infarto que está cerca de 0.8. Entonces, estos datos hablan de una forma de proporcionalidad que no es la típica. La proporcionalidad típica es exacta, es numérica. A es a B como C es a B, punto. Y aquí es como en márgenes. Está entre esto y esto. Bueno, pero el sentido de la proporcionalidad lo puedo desarrollar a partir de la antropometría. Es un ejemplo, puede haber 1000 más. Bueno, pues aquí otra vez la toma de medidas, construir tablas con las versiones de Excel, desde ahí hacer conjetura es fundamental para el pensamiento matemático. Y hoy en estos tiempos de reforma eso va a enfatizarse más. Por lo tanto, la utilización de recursos como estos va a ser útil. Pero va a ser inútil si los usamos como siempre, ¿no? Es decir, memorísticos, teclea aquí. O sea, el gran problema con estas cosas es siempre que si una clase la hacemos memorística es, a ver, ¿cómo calculo la derivada? Muy fácil. Toma allí e incrementa. Luego réstale, luego divide, luego límite. ¿Cuánto le dio tanto? Eso es un nuevo significado. O sea, casi sería lo mismo que digas, primero apriete esta, luego apriete esta, luego apriete esta. O sea, no es ahí donde ganamos. Ganamos donde alguien puede decidir sobre lo que hace. Es ahí donde en verdad el pensamiento matemático se está construyendo. Pues eso es lo que yo quise comentarles, porque en este momento los equipos técnicos de los que soy parte, estamos haciendo estos cambios, hemos trabajado ya por un par de años sobre estos temas para dejarlos ajustados. Esos temas ya están siendo divulgados ampliamente y seguramente en un par de semanas aparecerán mucho en periódicos y todo eso. Pero ahorita está en la parte de academias, de grupos de profesores, de especialistas, quienes opinan y hacen sugerencias de mejora, se atienden, se incorporan, intentando que las propuestas sean los más razonables posibles, ¿no? Pues muchas gracias por mi parte. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario?
Una inquietud, doctor. La propuesta que usted nos trae, la verdad, por demás interesante. Como dice usted, va a exigir que el profesor se convierta en todo un profesional en ciencia, sobre todo para este enfoque. Te comento algo muy personal. Mi hijo intenta entrar al Politécnico y el examen que le aplican sigue siendo un examen típico. Si a mi hijo yo le hubiera promovido esta forma de crecimiento y que lo he hecho de cierta forma, yo te diría que no le hubiera ido también como le fue, o tanto como le fue, porque no se pudo quedar. O sea, hablabas tú de esta situación de engranaje entre lo que se trae y lo que se llega y cómo se va avanzando. Y a mí me preocupa un poquito eso, ¿no? Porque finalmente nosotros como profesores de nivel medio superior vamos a generar alumnos que se van a posicionar en algún colegio particular o público, donde su evaluación a veces para que gane o una beca o que pueda instalarse en esa carrera que él deseó, sigue siendo tradicional. Y eso a mí en lo personal me angustia, me preocupa. No sé tu opinión. Sí, sí, sí. De hecho, hay tres fuerzas en contra del cambio. Y unas son más fuertes que otras. La primera es lo que narraste ahora. La cultura de la evaluación sigue siendo una cultura, primero punitiva, pero además una cultura arraigada a sistemas conductistas del conocimiento. Y la evaluación no la hacen nunca los mismos que diseñan. O sea, nosotros no hacemos evaluación. Hay organismos que hacen evaluación y nosotros, igual que tú, criticamos eso. Ese sistema de evaluación inhibe el cambio, porque favorece otro tipo de habilidades. Y lo saben, y su argumento es un argumento técnico. También lo entiendo. Un argumento técnico es que ellos necesitan, o sea, en el fondo no les preocupa si Juan entra o no entra Juan. Lo que les interesa es si tienen manera de conservar un histórico por 10, 20 o 30 años para medir progresos. Entonces, para cambiar les cuesta mucho cambiar. Esa es la primera fuerza. Que debemos seguir impulsando cambios, porque si no, no va a cambiar nunca. Segunda fuerza en contra, los libros. Los libros, yo diría, los libros no son neutros, las editoriales. Las editoriales llegan en ocasiones a poner el mismo libro. Por ejemplo, pasó cuando lo de competencias. Decían, el libro de no sé quién por competencias. Pero es el mismo. La introducción decía que las competencias eran A, B, C, D, pero el contenido era el mismo. Entonces, y esa es una fuerza muy grande porque un colega, profesor, que le dicen, te toca dar tal materia, toma el programa y lo primero que busca es un libro, porque es la guía, ¿no? Entonces, si los libros son iguales, la propuesta de cambio va a tener siempre una presión ahí, ¿no? Igual la evaluación. La tercera fuerza en contra, que esa por fortuna es menor, son sectores de, digamos, le llaman, los que hacen ciencia política, actores educativos. Ahí caben un montón de... que tienen cierto temor a los cambios. Es decir, si las cosas ya se mueven, déjalo así. A ese sector se le encara o se le enfrenta o se le convence mostrando los comparativos. Observa tú, hace 30 años, Corea y nosotros estábamos esencialmente igual, España y nosotros estábamos esencialmente igual. Amigos míos que hacen física aplicada, que algunos pusieron empresas, dicen, yo le vendíamos fibra óptica a los coreanos, nos compraban aquí todo.
Y ahora ves. Ni idea. Es decir, nos quedamos atrás. En verdad tenemos 30 años lento. O sea, no hay duda, nos quedamos atrás. ¿Por qué? Pues no soy un político, no entiendo todo. Tengo intuición, pero soy abductivo, pero no tengo, ¿no? Pero sí es evidente. Entonces, ese sector se le convence más o menos fácil, dejándole ver que vamos atrás. Porque esa sensación no les gusta, entonces aceptan como el cambio. Y para sorpresa nuestra, para de muchos colegas, no he encontrado la oposición en el magisterio. O sea, los profesores lo que me dicen siempre es, de acuerdo, yo estudio eso, vamos a hacer, en su gran mayoría. Y ellos mismos convencen a los que dicen, no. O sea, el profesorado está dispuesto a aprender, a transformarse en su gran mayoría. Y por lo tanto yo creo que ellos son, en verdad, parte de la solución. No son el problema, son parte de la solución. Yo sí veo como problema los exámenes, y lo he dicho en los lugares donde yo actúo, y dos libros. Son dos fuerzas muy grandes. De pronto a los libros los puedes regular. Y a los exámenes, yo lo que he hecho es más o menos digo lo mismo que tú dices. No pongo el caso de ninguna institución andina, pero pasa igual entonces. Mira, hay ejemplos que seguramente conocemos todos, de colegas que estudian algo vinculado a educación, y tienen todo un discurso sobre constructivismo, sobre Piaget, Ausubel, sobre Vygotsky, o sea, los oyes y dices, maravilloso. Y los ves como evalúan, y dices, oye, ¿dónde quedó? Porque no es fácil tampoco. Y yo he llegado a pensar que esto es un cambio cultural. Me acuerdo mucho de experiencia hace unos 15 años, dos alumnos míos, doctores ahora, que hicieron una reforma en el TEC, en Monterrey. Yo les ayudé y les dijeron, pueden hacer todo lo que quieran. Adelante. Y sí, mostraban mejoritas en los resultados, pero la prueba es la misma. Entonces ellos primero se quejaban y mi postura era más positiva. No, acepta que sea la misma prueba. Entonces no sirve ver eso. Lo que sí está documentado es que jóvenes con esta formación son profesionales más exitosos. Ahora, en el Inter sí tienen muchos retos, ¿no? Me acuerdo mucho un joven también, justo allá lo conocí, de ingeniería física, que él había estudiado toda su vida en Montessori, tenía profesores, papás profesores, padres profesores, que lo fueron guiando por una lógica muy de hacer. Y era un tipo muy talentoso. Y además dibujaba. O sea, era más libre. Y me decía, ¿por qué no hay un Montessori aquí? Se refería a ingeniería, ¿no? Y yo le decía, pues sí, sería padre, pero a ver, convence, ¿no? O sea, está esta idea de que a un nivel ya no. Ya no. O sea, a un nivel ya no. El propio, quienes conozcan el método de estudios de clases, es un método japonés, que se usa en primaria. Y es muy bonito. Es un método donde repiten mucho, preparan mucho la lección, la analizan, filman, y ahorita la están propagando por el mundo. Tiene límites ese enfoque. Y es muy difícil que opere fuera de la cultura japonesa. Pero les funciona en primaria. Y tú vas a una escuela ya más de estos niveles nuestros, disciplina, ¿sí? O sea, como que soy, y ayer eran otros, sí, pero aquí ya no. Esta misma idea. Porque en el fondo se asume que lo que sigue de la educación es selectivo. O sea, la primera es formativa, y luego es selectiva. Yo no comparto esa idea. ¿Qué te diría a ti? Primero, que estimules mucho a tu hijo,
que el talento es más importante o la creatividad es más importante que eso, que no es la única opción. Hay escuelas privadas y públicas muy buenas, como tan buenas, pues, que no se paguen. Es decir, pasa siempre, es una historia que uno escucha mucho. El tema, ese es un tema no de conocimiento, sino de, yo supe, por ejemplo, medicina, la UNAM, creo que ya entran solo los en 10 en la prueba. 9.5, o sea, ya es demasiada la demanda, o sea, ya no hay espacio. Deja ver no tanto la joven, sino que falta espacio. Seguramente es eso lo que está ahí. No cambiaría mi método de formación con él. Yo seguiría con la misma y buscaría. Pero bueno, es lo que yo. No, gracias. Me mantengo en lo que creo y tú refuerzo un poco más con lo que se hizo ahorita para que lo siga y bueno, personal, ¿no? Pero sí me doy cuenta que es una situación que requiere de uno como profesor una preparación ya mayor a fondo. Sí, muy ya el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Exactamente. Gracias. Vamos a hacer unos seminarios pronto para el Politécnico, justamente. Y seguramente voy a vivir eso, pero voy a descubrir que la evaluación no depende de ellos. Sí. Doctor, hace un momento nos presentó una gráfica donde comentó que habían hecho un estudio de 4.000 profesores. Nada más, por curiosidad, ¿cómo qué les preguntaron? ¿Cómo la sí. Y las 10 que no, ¿y cuáles son las que no? No diré todas, pero voy a decir algo. Una pregunta donde, dos preguntas en donde típicamente hay problemas y cuesta trabajarlos. La primera es problemas, o sea, un profesor de matemáticas que sabe la matemática que sabemos todos. O sea, seguramente es bueno en lo que enseña. Tú le haces una pregunta en donde le pides que utilice conocimiento práctico. Por ejemplo, ¿cuántas latas de atún caben en una caja? Y le das datos. Y piensa como que no hubiera visto nunca una lata. Entonces, calcula como, o sea, le pides el máximo número de latas posibles. Y pone las latas sin que se embonen. Las pone como que fuera cuadritos. O sea, dividió el volumen en cubitos. Así piensa. Entonces, no, si lo haces realmente, siempre cabe si las desalineas, ¿no? Bueno, los alumnos en esa pregunta les va muy bien. Esa es una. Otra es todo lo que es visoespacial, o sea, la habilidad de analizar imágenes que no ves. Por ejemplo, una figura y tú le preguntas por lo que está atrás. ¿La debe inferir de lo que está acá, lo que está atrás? Un balón, un prisma, cualquier figura de ese tipo, poniéndolos, y preguntas algo por atrás, es dificilísimo. Dudan demasiado. Y ahí sí coinciden alumnos y maestros. Hay una dificultad muy parecida. Y en el fondo es normal, creo, pero sí deja ver que es una zona que hay que trabajar más. Otra donde es muy notorio es que la proporcionalidad múltiple es un problema. La proporcionalidad múltiple sigue siendo un problema. Preguntas de probabilidad del tipo, ¿qué es más probable? Y voy a dar dos escenarios. El primero es la hija de alguien, la nieta de alguien, tiene los ojos verdes. Y la otra pregunta es, el abuelo de alguien tiene los ojos verdes. ¿Qué probabilidad es mayor? Que se deba a que ocurra
que si tenía ojo verde, el abuelo, tendrá ojo verde la nieta, o que si tuvo la nieta, lo habrá tenido el abuelo. Esas que son como valles, probabilidad subjetiva, son más complicadas. Y así, son como dices. Gracias. Es muy bonito. Muchas gracias. Damos por cerrada la conferencia del doctor.